Vamos a empezar, aunque faltan todavía algunos intérpretes que estarán metidos en algún atasco. Tenemos hoy la segunda jornada pedagógica sobre los orígenes de este maravilloso instrumento que veis por ahí, que es la guitarra, con todos sus antecesores y lo que van a venir en las próximas jornadas, que son ya moderneces del siglo XX y la mayoría electrificadas. Ahora que veo allí un amante de la modernez. Pero es muy conveniente que se sepa una de las frases que más me gustan, y es que hay que conocer el pasado para entender el presente y para proyectar el futuro. Eso es una frase que me gusta mucho y se la intento inculcar, aunque soy peluquero, como todos sabéis, se la intento inculcar de forma un poco entre col y col, a los chavales jóvenes, para que no pierdan nunca de vista el pasado. Sin el pasado yo creo que no somos nada. Si no sabemos exactamente lo que se ha sufrido para llegar tan siquiera a estas guitarras que tenemos ahora, los luthiers, los artesanos, durante tantos y tantos siglos, pues no conoceríamos, digamos, la magnificencia del instrumento hoy día. El instrumento hoy día está en un nivel de exquisitez dentro de lo que es, digamos, la fabricación a través de las maderas, a través de las diferentes formas que existen y a través de los diferentes sonidos, un poco ya a la carta. O sea, quiere decir, hay un tipo de guitarras y de estructuras donde los sonidos se pueden incluso hasta elegir un poco. Déjamela un poquitín más rígida, déjala un poco más grave, déjamela un poco más aguda. O sea, quiere decir, es un poco parecido a lo que nos gustaría, sobre todo las personas amantes del bel canto, que tenemos aquí una persona, un amigo mío, pues nos gustaría, evidentemente, que pudiéramos haber hecho eso con la voz. O sea, que un tenor pudiera hacer de bajo y un bajo pudiera hacer de tenor. Bueno, pues no. La naturaleza te dota de unas condiciones físicas y en función de eso, digamos, tienes que asumir las consecuencias. Pero en la guitarra, afortunadamente, sí se puede hacer a través de muchas cosas. Montones y montones de formas y técnicas que hay hoy día para hacer que los instrumentos suenen de diferentes formas y maneras. Nos quedamos el otro día en la primera jornada pedagógica en el año 1773. Empezamos hace 30.000 años con el arco musical que era el arco de caza, y esa cuerda o liana o tendón de animal o tripa también de animal, digamos, tenía y emitía, dice la historia de la música, un sonido sugerente. A partir de ahí, en aquellos años, el neandertal tuvo el a bien de fijarse en ese sonido sugerente y, sin saberlo él, fue creando, digamos, sonidos a través de lo que conocemos como instrumentos cordófonos. Todos los instrumentos cordófonos tienen un denominador común, y es que suena siempre que haya una tensión entre un punto y otro punto. Quiere decir, cualquier instrumento cordófono, luego vamos a ver el laúd que tenemos ahí, perdón, au, ¿sí? Au. De este punto, que es el puente, a este punto, que es la cejuela, la cuerda viaja limpia, sin obstrucción. Al no tener ninguna obstrucción, la cuerda suena. Y esto, aunque ahora nos parezca una memez, una cosa sencilla, pues se dieron cuenta, no se inventó. Las cosas ya sabéis que casi nunca se inventan. Son captadas por la observación que tenemos los seres humanos, algunos seres humanos. Y entonces esos seres humanos se dieron cuenta de que aquello sonaba. Y entonces incidieron ahí y empezaron, digamos, su propia investigación, creando lo que es el arco musical, con 2 notas, con 3 notas, y luego llegó pues el más entendidillo y creó el pluriarco. Le metió un coco, una calabaza debajo, y entonces generó y creó la caja de resonancia. Y a partir de ahí se fue generando, creando, y así llegamos el otro día hasta 1773.
Este año es un año significativo, el 1773, porque hasta entonces, en los siglos, ahora nos va a explicar César Provencio, en los siglos, digamos, entre el 16 y 17, anteriormente con el laúd árabe, evidentemente, siglo XI, siglo VIII fue cuando entró en España a través de la invasión musulmana, con lo cual quiere decir que a partir de ahí se fueron generando instrumentos cordófonos. Pero fue en ese año François Lupot, un francés, el que después de un estudio concienzudo sobre lo que es, digamos, en este caso, la parte técnica y teórica del instrumento, generó lo que hoy día conocemos como 3 octavas, 4 octavas, 7 o las 11 octavas que tiene un piano, digamos, como es debido. Entonces en la guitarra se generó el mi de la prima, que lo va a hacer sonar Miguel, como nota más baja, y el mi del 12, traste 12 de la prima, como nota más alta en principio. Tenemos unas cuantas más en principio. Y a partir de ahí este hombre, François Lupot, dejó ya la cosa clara, establecido. La guitarra tiene que tener 6 cuerdas. Con las 6 cuerdas podemos jugar, podemos ir y venir, podemos hacer escalas, incluso las tuyas, las pentatónicas, podemos hacer todo un montón de cosas que sabéis que se hace con la guitarra en todos, digamos, las diferentes músicas que podemos desarrollar. Entonces, a partir de ahí, enseguida, la guitarra todavía era pequeña. Era una guitarra de una estructura, digamos, de una estructura... Ah, bueno, se lo tengo aquí, espérate. No avisáis. La guitarra era esta. Estamos ante una guitarra, digamos, todavía, fíjate, del 1826, y estamos ante una caja que no guarda la estética ni las medidas que luego este hombre, hablamos de él, los 27-28 centímetros y los 37-38 centímetros de la parte baja, de la parte más ancha. Los 49-51 centímetros de la caja de resonancia y también 49-51 centímetros, digamos, de lo que es el mástil y diapasón. En este caso el mástil que conlleva también la cabeza. Con lo cual quiere decir que la guitarra evolucionó y aquí nuestro paisano, nacido en Almería, Antonio de Torres, en el año 1817, fue el que estableció, digamos, las medidas que conocemos hoy día de la guitarra que tenemos aquí, que vais a ver. O sea, quiere decir los 37-38 centímetros la parte baja de la caja y los 27-28 centímetros de la parte alta. Los 49-51 de la caja de resonancia también estableció la forma de la roseta, quiere decir de la boca. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos, buenas tardes. Entonces, Antonio de Torres, por aquel entonces ya se afincó en Sevilla y allí empezó a fabricar guitarras muy lentamente, muy despacito, muy lentamente. Eran todas guitarras de una artesanía impresionante, se conservan todavía unas cuantas guitarras de Antonio de Torres y ya empezó, digamos, a ser como el Stradivarius de la guitarra, en este caso española. Antonio de Torres, aparte de eso, digamos, se le considera en el mundo entero, porque es conocido en todo el mundo, por los amantes de la guitarra, como el padre de la guitarra moderna, porque él ya dejó la guitarra tal cual la conocemos exactamente como la veis. Los 8, 10, en algunos casos centímetros, depende de si es flamenca o es clásica, y estas formas, con estos volúmenes, todo lo dejó este hombre ya en los primeros, o sea, en los últimos años del siglo XIX. Así que se lo debemos a él en esta última feria de Fitur. Me sorprendió gratamente y me echó una fotografía, claro, con una guitarra de 4 metros, con la cara de Antonio de Torres, una maravilla, en Fitur, en el stand de Almería. En Almería hay un museo dedicado a él. Bien, a partir de Antonio de Torres y de una forma, digamos, contemporánea, estamos hablando de Bastien, estamos hablando de Domingo Esteso,
Domingo Esteso, que todavía, en este caso, existe una guitarrería en la calle Gravina, casi en la plaza de Chueca, tenéis una guitarrería de Domingo Esteso. En este caso pone, y lo veréis, viuda de Domingo Esteso. Bien, pues unos sobrinos nietos suyos, son los hermanos Conde hermanos. Los que conocemos el mundo de la guitarra, Conde hermanos es hablar de hoy día una de las mejores guitarras fabricaciones del mundo. Entre otros personajes míticos a los cuales les ha fabricado guitarra, está Leonard Cohen, está Bob Dylan y está nuestro queridísimo Paco de Lucía. Esas guitarras eran de los hermanos Conde. A partir de ahí, también por aquella época, digamos en finales del 19, mediados finales del 19 y principios del 20, estaba Manuel Reyes, estaba Santos Hernández, Marcelo Barbero, Félix Manzanero y un fabricante que hay en la zona de Alicante, que se llama Francisco Bros. Bien, todos estos luthiers, todos, absolutamente todos, acataron las normas, las formas físicas de la guitarra de Antonio de Torres. Los intérpretes, en este caso, de las guitarras que esta gente fabricaba, por aquel entonces, digamos, estamos hablando de los principios de 1773, pues antes estábamos en Guillermo Tesler y René Boboin. Estos dos fabricantes e intérpretes, digamos, estaban en un tipo de guitarra que todavía no tenía las 6 cuerdas. Estaban en 5 órdenes, 7 órdenes, 13 órdenes, incluso hasta 17 órdenes. Y ahí se generaron híbridos. Una especie de guitarra arpa, una especie de guitarra, digamos, con formas de lira, en fin, un montón de híbridos. Hay una guitarra con 2 cabezas, o en este caso 2 mástiles, 2 cabezas. Hay una guitarra que se le hizo a la reina Isabel la Católica, que se llama Polifante. Imaginaros qué nombre, Polifante. Era una guitarra mezcla de guitarra y luego tenía a su vez, digamos aquí, una especie de arco donde venía un arpa. O sea, que tenía la guitarra y un arpa. No sé si llegó a tocarla la reina, yo creo que no. En la historia no se recoge que esa mujer tocara la guitarra. Pero la tenía, se la fabricaron a ella. Bien. Vamos a dar un repaso primero a la conexión del laúd y la vihuela. La conexión, digamos, que tiene con la guitarra clásica. Esa conexión se produce aproximadamente en el siglo XVII y XVIII. Con lo cual quiere decir que va a ser, ¿está bien de la garganta? ¿Sí?